28 de marzo, Día del Patrimonio Cultural en Venezuela. El 28 de marzo se declara Día del Patrimonio Cultural en Venezuela, según decreto 2956, publicado en la Gaceta Oficial número 37.955 del año 2004, como homenaje al natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, prócer de nuestra independencia, pionero en la defensa y conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Miranda es considerado como precursor de la conservación del patrimonio cultural por el hecho de generar y formular criterios referidos al principio de conservación in situ de las obras de arte, resaltando la necesidad de mantener los bienes en su contexto cultural reflejado en las cartas de Miranda sobre el desplazamiento de los monumentos de arte de Italia, de Antoine Quatremer de Quince, dirigidas a Francisco de Miranda. Estas cartas, publicadas por el Instituto Nacional de Patrimonio en 1998. Francisco de Miranda representa los ideales de libertad, igualdad y solidaridad con los que se construye la identidad de la nación. Nacido en Caracas el 28 de marzo de 1750, con el nombre de Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa, quien murió el 14 de julio de 1816 a sus 66 años en San Fernando, España. Él, un ilustrado a carta cabal, un permanente iconoclasta y el más ardiente defensor de la libertad de individuos y pueblos ante cualquier situación de negación o de opresión. El 25 de enero de 1771, luego de finalizado un conflicto que durante 2 años mantuvo enfrentado a su padre con el mantuanazgo caraqueños, se marcha a Cádiz para ingresar al ejército español. A partir de ese mismo día, comienza a llevar un registro escrito de sus experiencias cotidianas y a coleccionar cuanta carta o documento tenga que ver directa o indirectamente con su persona o con sus proyectos, lo que dará inicio a su invalorable archivo, que más tarde se organizará en 63 tomos bajo el título de Colombia. De la ciudad de Cádiz va a Madrid, donde estudia francés, inglés e italiano, así como matemáticas, geometría, geografía y otras ciencias relacionadas a su carrera militar, en tanto llega el momento de ingresar al Ejército Real, lo que ocurre 2 años después. El dominio de varias lenguas extranjeras, así como el latín y el griego, le permitirá leer directamente tanto los autores clásicos como los contemporáneos. Su pasión por los libros hará de él uno de los hombres más ilustrados de la época y poseedor de una de las más grandes y extraordinarias bibliotecas existentes en Inglaterra y tal vez en Europa. Miranda fue uno de los primeros precursores de la independencia de Venezuela y de la América española, debido a su presencia en 3 continentes, África, Europa y por supuesto América. Se le ha llamado el primer venezolano universal. Su pensamiento estratégico continental se evidencia en la enorme cantidad de cartas personales reunidas en los 63 volúmenes que constituyen su archivo, volúmenes ahora custodiados por la Academia Nacional de la Historia Venezolana. El archivo del generalísimo de Francisco de Miranda está reconocido como una de las fuentes documentales más auténticas sobre el desarrollo del proceso de emancipación de la América española. Entre los datos más resaltantes del generalísimo Francisco de Miranda tenemos: 1. Fue partícipe en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos.
en las guerras revolucionarias francesas, en la Guerra de Independencia de Venezuela y en las guerras de independencias hispanoamericanas. 2. Fue quien izó en su buque, el Leander, la bandera insignia de Colombia, en la rada de Jamel, Haití, el 12 de marzo de 1806. 3. Fue uno de los primeros en proponer la unificación del continente en su proyecto Colombia. 4. Entre sus muchos documentos conservó una partitura original de la Marsellesa, el himno nacional francés, publicada durante la Revolución. 5. El 3 de agosto de 1806, el generalísimo Francisco de Miranda izó por primera vez en suelo patrio lo que sería la actual bandera nacional, con sus colores amarillo, azul y rojo. 6. En 1811, Francisco de Miranda convenció al Congreso Nacional de Venezuela a declarar la independencia. Muchas de sus regiones declararon su independencia el 5 de julio de 1811 y se redactó una constitución poco después. Por sus aportes, su inmensa convicción por los patrimonios y por ser punto clave en los proyectos de independencia junto a nuestro libertador Simón Bolívar, es nombrado su natalicio como Día del Patrimonio Cultural Venezolano.